Arratsaldeon, ongi etorriak. ¿Cómo estamos? Bien, me alegro. Esto viene muy a tono al tema que estamos manejando estos días, de la esperanza, ¿verdad? Bueno, último encuentro de momento. Tenemos un título que no es cualquier cosa, Desafíos a la esperanza desde la Iglesia. Para hacerlo rápido voy a contaros yo algunas cositas, pero si hacemos aquí un poquito ahora de diálogo entre todos, la lista que yo os voy a contar la hacemos entre todas, porque yo lo único que voy a hacer es, bueno, tomarme en serio algunas cosas que realmente nos desafían a la esperanza en la Iglesia, ¿verdad? Que si no tomamos el pulso de cómo estamos y nuestras incoherencias, pues algunas son realmente serias, ¿no? Y nos interrogan en nuestra identidad creyente, pero también en esa esperanza que compartimos, ¿no? Una esperanza cristiana, pero que tiene una base humana primero, ¿verdad? Porque ese dinamismo interior que todos tenemos, ¿no? Y que nos empuja a desear, a esperar algo mejor, pues lo tenemos todos los seres humanos, seamos creyentes o no creyentes. Bueno, pues simplemente para hacerlo rápido voy a hacer como eso, un listado de cosas que, bueno, nos desafían. Primero, estamos en un tiempo radical de cambio social, de cambio cultural, de cambio eclesial, de constitución, ¿no?, de la propia comunidad cristiana, que nos está costando mucho asumir. Pues eso de tener un lugar social prácticamente desaparecido, ¿no?, ser irrelevante socialmente, eso que llaman la religión invisible, ¿no?, pues que ya no tiene espacio en lo común. Por supuesto, lo que vemos todos los días cuando nos acercamos a cualquier espacio de culto, pues que constatamos que somos pocos los que estamos allí, y además con una edad alta, ¿no?, media. Entonces, bueno, pues una sensación de que somos una comunidad que se va achicando y que seguramente está viviendo una crisis vocacional generalizada, que no significa solo que hay menos curas, que también, sino como que nos falta creyente, ¿no?, realmente identificado, realmente viviendo su condición bautismal verdaderamente, ¿no? Esto nos hace también tener la sensación de que no llegamos a las tareas que queremos hacer. Estamos siempre como falta de sujetos disponibles, ¿no? A ver dónde encuentro a alguien que se ocupe del nuevo grupo de catequesis, dónde encuentro a alguien que pueda atender esta necesidad en Pastoral de la Salud o en Cáritas. Bueno. Y también esa sensación de que no tenemos relevos. Cuando yo me marche, ¿quién viene detrás de mí? Observamos también que no solamente hay menos creyentes, sino que la gente cree de otras maneras. Y eso también nos desafía, porque tenemos la sensación de ¿qué pasa con lo nuestro? Que es que ya no es una buena noticia, es que ya no sabemos comunicarla, nos está faltando ahí un medio de enganche. ¿Qué nos pasa, no? Sentimos también a veces el peso de los prejuicios, ¿no?, o de unos clichés sobre lo católico que a veces todavía siguen pesando y marcando, ¿no? Bueno, en resumen, que a veces dentro de la comunidad cristiana nos movemos en un horizonte que para muchos se ve muy oscuro, ¿no? Un horizonte que nos asusta porque nos pone ante la pregunta de ¿realmente tiene futuro la Iglesia? ¿Somos nosotros los que cerraremos la comunidad, la parroquia, ¿no?, esta realidad en la que estamos compartiendo? Bueno, un tiempo de cambio que nos está costando asumir. Por supuesto, cosas que nos desafían y que nos ponen en desesperanza tienen que ver con las grandes incoherencias, o dicho en un lenguaje más creyente y a veces yo creo más conectada con la realidad, los grandes pecados de la Iglesia.
Desde luego, si hablamos de pecados en la Iglesia, a mí el primero que se me viene a la cabeza es los abusos, ¿verdad? Toda esa realidad de abusos que se va destapando, que vamos sacando a la luz, y que es no solo gravísimo, sino descomunal en su tamaño, ¿no? Descomunal. También cuando hablamos de desesperanza, a mí me vienen enseguida también las cuestiones de las finanzas en la Iglesia, ¿no? Que a veces también son espacios de muy poca transparencia. Ahí también hemos tenido muchos escándalos, ¿no? Que han ido surgiendo a temporadas. Por supuesto, cuando el poder no se vive desde el servicio, y de esto también tenemos bastante en la Iglesia, ¿no? Es una expresión muy grave del clericalismo, pero a veces no se reduce solo al mundo de los ordenados, sino que se da en otros contextos también, ¿no? Y luego esa incoherencia de que decimos que en la Iglesia cabemos todos y es para todos y para todas, ¿no? Pero luego no acabamos de acoger realmente, hacer hueco, ¿no? A ciertas personas y a ciertas situaciones vitales. Modelos de familia, diversidad sexual, bueno, aquí habría mucho, ¿no? Que incluir. Por supuesto, tenemos como unos retos atascados de hace mucho tiempo y que también esto quita esperanza a la gente, ¿no? Véase tema de la mujer, el papel de la mujer, no solamente en lo que tiene que ver con el orden, ¿no? Que se abra a la mujer o no, sino, ¿no? La visibilidad, la participación, un espacio real, ¿no? Para la mujer y un espacio más feminizado, ¿no? Que incluya, por ejemplo, con normalidad el lenguaje inclusivo, que esto lamentablemente nos cuesta horrores como si fuera algo excepcional y debería ser lo normal. También tenemos reto con el asunto de la corresponsabilidad, la toma de decisiones más compartida, más sinodal, ¿no? Como nos pide el sínodo recientemente celebrado y el propio Papa Francisco, ¿no? Tenemos también el reto de organizarnos de otra manera en cuanto a estructuras, en cuanto a nuevos ministerios. La ministerialidad laical casi la tenemos sin estrenar en la Iglesia. Bueno, esto es todo un reto también a desarrollar. Meto en el apartado de retos adaptar mejor nuestro derecho canónico, porque esto también es un obstáculo a veces para el avance real de las cuestiones y ahí está, atascado, ¿no? Resulta que el último código es después del Vaticano II, del Concilio, y muchas cosas del Concilio no están presentes en el código, ¿no? De derecho canónico. Y meto también el tema litúrgico, porque esto es algo que recurrentemente la gente demanda, ¿no? Que tengamos una liturgia realmente más comunitaria, más participativa, ¿no? Que exprese mejor la condición del pueblo de Dios que somos, que formamos entre todas y todos los bautizados. Bueno, y finalmente señalo algo que yo creo que también nos quita esperanza, que es esa dificultad para llevar adelante la misión evangelizadora, porque recurrentemente estamos comprobando que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la propuesta de la fe, no acabamos de saber qué hacer, de cómo responder a eso, ¿no? No acabamos de enganchar con generaciones más jóvenes. Los esfuerzos que hacemos, que son a veces enormes, tienen unos frutos muy pequeños, ¿no? Y eso quita esperanza, ¿no? Creo que también es un reto y algo que expresa esa dificultad que tenemos para llevar adelante la misión, la escasa presencia de cristianos y cristianas en la vida pública y en la política. Esto también es reflejo, ¿no? De un déficit que tenemos y que no es una cuestión baladí, porque ¿dónde se cambia el mundo? ¿Desde dónde se cambia el mundo? Pues desde lo pequeño, pero muy importante, desde las estructuras sociales que marcan el rumbo de la historia, ¿no? Y si ahí no hay personas, ¿no? Con valores, con criterios, con una convicción de que otro mundo mejor es posible,
a la luz del Evangelio y del proyecto de las bienaventuranzas, pues es una pérdida, ¿no? Para el conjunto, no solo para la comunidad católica. Y luego diría finalmente que la dimensión sociocaritativa de la fe a veces está demasiado concentrada en la acción de Cáritas. Y yo creo que esto también es algo, ¿no?, que nos debe interrogar, que a veces nos quita esperanza respecto a eso de tomarnos en serio la misión. Porque ya sabéis que la misión es plural, no se limita solo al anuncio de Jesús, sino que tiene otras dimensiones que nos tenemos que tomar en serio. Bueno, no voy a decir más cosas, porque así ya con todo este listado es como para echarse a llorar, irnos todas a casa ya, ¿no? Pero ¿por qué mencionar estos elementos que nos quitan esperanza? Porque la Iglesia, muchas personas en la Iglesia, muchas estructuras, organizaciones, no se resignan a quedarse con estas limitaciones, con estas incoherencias, con estos elementos, ¿no?, que nos cuestionan, sino que en la Iglesia, afortunadamente y gracias a Dios y al Espíritu que sigue soplando, existen personas, existen organizaciones que se empeñan en demostrar que la esperanza no solamente tiene sentido y está sostenida por nuestra fe, sino que se puede ir construyendo a base de cambiar la realidad, de ofrecer espacios de sentido, ¿no?, espacios también creyentes. Pues hoy están aquí 3 personas que están en esa línea. Están en línea desde la Iglesia, aprovechando plataformas eclesiales, ¿no?, ofrecer esperanza, construir esperanza, dinamizar la esperanza. No sé si, os presento a todos seguidos o os presento primero a Maya y a Estela, porque son las primeras que van a intervenir, y luego os presento a Jesús, así no os despistáis, no nos despistamos. Bueno, pues os presento a Maya Modrego y a Estela y Fenuk. Amaya, ¿de dónde eres tú? ¿Dónde naciste? Que eso no lo sé. De Pamplona, es verdad, sí lo hemos comentado alguna vez, pero no recordaba ahora. Bueno, pues pamplonesa, y Estela viene un poquito más lejos, un poquito, de Micronesia, ¿no?, del Pacífico, un poquito, ahí a la vuelta de la esquina. Es el Bilbao de las afueras, eso, ¿no? Bueno, pues ellas son mercedarias misioneras de Berriz y nos van a contar pues un proyecto que tienen en torno a huerta ecológica y formación agroecológica para migrantes que desarrollan en colaboración con Cáritas Vizcaya. Por eso las hemos invitado a participar hoy para que nos cuenten su experiencia. En concreto, Amaya tiene una experiencia misionera larga también, ha estado en Perú, pero también ha estado 15 años en el Congo, ¿no? Y desde que volvió en el 2018, pues ha estado centrada en tareas para la comunidad, el acompañamiento también y cuidado de las hermanas mayores que tienen en la casa y también cuestiones de pastoral, pero pues entre las dos están ahí dinamizando también ese proyecto que nos van a contar ahora. Así que empezamos por vosotras. Sí, claro. No. Sí, todos nos movemos, está bien. Alguien decía Fidel el primer día que la esperanza necesita movimiento, ¿no? Algo hay que... Pues vamos a eso. A ver si encuentro yo aquí mi... Bueno, Estela, porque me dice, es que yo no he preparado. Digo, no importa, tú estate aquí conmigo porque realmente lo hacemos juntas, ¿vale? Y además, pues si en las preguntas o algo, pues ella también nos puede compartir. ¿Qué iba a decir? Cuando... Voy a poner en grande, ¿no?
Bueno, cuando me dijo Mariluz para hablar esto, y bueno, y ahora sigo pensando lo mismo, digo, pues no tengo gran cosa que decir, la verdad sea dicha, nada nuevo, nada que no sea conocido y nada que sea diferente, que sean cosas muy... Pero bueno, me animo primero porque me gusta esto de que la esperanza nace pequeña y que algo pequeño o muchas cosas pequeñas pues van haciendo algo un poquito más grande. Y creo que eso es la experiencia. Muchas cosas pequeñas y la colaboración de muchas personas van y vamos construyendo algo, ¿no? Y también como esa planta aromática que pones una matita pero luego va creciendo, y pues algo de esto. Bueno, para las que no conocéis Berriz, yo sé que casi todo el mundo, bueno, las dos estamos en Berriz. Para mí, después de venir de África, os podéis imaginar que llegar a Berriz era, de repente, me falta la misión. La experiencia es, me falta la misión, me falta el contacto, muchas cosas. Entonces hay que redimensionar, hay que hacer un trabajo de redimensionar la misión realmente. Para las que Berriz es nuestra casa madre. Para los que no conocéis, que casi todo el mundo conoceréis, estamos en un entorno pues fantástico, la verdad, privilegiado. Y nos parecía cuando preparaba esto con Ana Rosa, que no ha podido venir porque está un poquito enferma de la garganta, ¿de dónde venimos? Nuestra vocación es una vocación misionera, que nació en 1926, vamos a hacer los 100 años ahora, con esa iniciativa de la Madre Margarita y de todo el monasterio en aquel momento, de irse nada menos que a China, a las islas del Pacífico, que por eso está aquí Estela, a Japón, con esa fuerza y espíritu misionero que las movió. Y claro, pues hoy donde estamos, ¿no? Todas nuestras congregaciones, cuando miramos atrás, decimos qué barbaridad, las cosas tan fantásticas que hemos hecho y ahora dónde estamos y qué podemos hacer, porque nos sentimos pequeñas, frágiles, pocas, enfermas, por lo menos esa es nuestra experiencia, ¿no? Y en una casa que estamos 41, pues solo estamos 4. Ahí he puesto menores de 80, pero digo menores de 82 en realidad. Pero bueno, como decíais, sobre todo lo que nos acompaña es nuestro deseo de atrevernos a soñar y atrevernos a soñar un futuro con esperanza, también en medio de esta realidad. Y nos preguntamos qué queremos, o sea, la pregunta que nos ha acompañado mucho tiempo es qué queremos para Berriz, qué queremos para esta casa, como lugar también de nuestros orígenes y de este impulso misionero, ¿no? Que siempre ha sido. Y pues empezamos un proceso de búsqueda. Incluso antes de que yo llegara, las hermanas ya habían empezado un proceso de búsqueda para decir, bueno, ¿qué forma queremos darle nosotros a este lugar que es tan importante y significativo? Y nos acompañaron dos textos, que uno era este de Joel: vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y el de Jeremías: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Pues estos dos textos nos han acompañado también en nuestra reflexión y oración, ¿no? Nos han animado. Como os digo, se empezó un proceso de búsqueda también con el laicado, tenemos laicado también asociado, porque lo importante que sentimos era caminar juntos y sentir que es un proyecto, que lo que hagamos aquí es un proyecto de todo el instituto y de toda la familia, que todos nos apropiamos y que nos haga sentirnos más unidos, ¿no? Como cuerpo. Y fuimos compartiendo visiones, también con otras personas a las que se les pidió orientación. El deseo que nos ha animado en este proceso de ver qué hacemos en Berriz, qué dinamizamos,
Uno es el no resignarnos, como decía antes Estrella, el no resignarnos a nuestra vocación misionera, el seguir transmitiendo nuestro carisma misionero y seguir sintiéndonos y viviendo la misión, ¿no? Podemos decirlo, vivir con esperanza. En ese sentido, seguir respondiendo a las necesidades de hoy, a los signos de los tiempos, en la medida que podemos, que lo llamamos ser esperanza para otros y otras, y hacerlo desde nuestra realidad pues súper pequeñita, frágil, poquitas, por eso con otros y con otras, ¿no? En sinodalidad. Y esto llamamos esperar con otros, un poquito por ahí. Bueno, pues qué necesidades, esto no es nuevo, ya lo sabemos, pero para nosotros nos ha trabajado de fondo, ¿no? La crisis ecológica, con todo lo que supone, el éxodo migratorio, pues este mundo en el que vivimos. Antes he oído por ahí de tanto ruido, de tanto estrés, de tanta superficialidad, donde la gente necesita sentido y trascendencia. Y esto que dice el Papa, ¿no? Esta cultura del descarte. Entonces, desde ahí, desde esas 4 cositas, decíamos, pues nosotros ¿qué podemos ofrecer, no? Primero tenemos un entorno privilegiado para el contacto con la naturaleza y la sensibilización ecológica. La llamada a la inclusión, al encuentro, a la interculturalidad. Somos misioneras, somos una congregación intercultural, somos de muchos países, colores, razas, culturas. Lo llevamos en nuestro ADN. Y sobre todo también pues, lo que es nuestra casa de Berriz y de Barnezábal, que es pues, un lugar de silencio, de oración, de espiritualidad, posibilitar el silencio y la experiencia de Dios, ¿no? Y por último decíamos, pues frente a esta cultura del descarte, el desafío de nuestras hermanas mayores es una invitación a vivir la cultura del cuidado, ¿no? Y a educarnos y vivir esto con ese sentido, ¿no? Como una alternativa al descarte. Bueno, pues estas cositas. Nos han acompañado las encíclicas, Evangelium Gaudium, también Somos Misión con nuestro estilo de vivir, ¿no? Laudato Si, la Fratelli Tutti, que nos invita a esta cultura del encuentro y la hospitalidad. Vale. Entonces, ¿qué contamos nosotros en Berriz, ¿no? Pues la verdad es que contamos con unos medios fantásticos. Por una parte, la Casa de Barnezábal de Espiritualidad, ¿no? Que se ha ido construyendo con mucho mimo, cariño y pensando que sea un lugar realmente que ayude al encuentro con Dios y a la oración. Contamos con un albergue juvenil, contamos con una naturaleza fantástica, contamos con un museo que cuenta nuestra historia y que mucha gente se acerca a conocerla. Y sobre todo contamos con una comunidad que sostiene, que ora, portadora del tesoro de la fe, y que buscamos vivir con nuestros más y nuestros menos, ¿verdad? Pues el cuidado mutuo y con más o menos coherencia, como todo el mundo. Pero, bueno, nos gusta porque hay veces que gente viene a Barnezábal y está perdida, ¿y esto qué es? Y dice, detrás hay una comunidad, ¿no? Eso tiene su valor, esto no sale de así como un champiñón, no, detrás hay quien desde lo escondido también de muchas hermanas pues han trabajado y trabajan. Entonces nos sentíamos invitadas como a cultivar estas dimensiones, ¿no? La espiritualidad, la sensibilización del cuidado de la tierra y una espiritualidad ecológica, la inclusión social, el cuidado en todo. A veces dice la gente, ¿qué cuidado está? Los jardines, ¿no es verdad? Decimos, pero también el cuidado de las hermanas. Bueno, pues un poquito. Y para nosotros pues vemos que es muy importante la acogida. La acogida es un desafío cada día, porque cada día llega gente nueva y cada día tenemos que tener esa actitud de acogida también. Fomentar esa cultura de encuentro y de inclusión y posibilitar el silencio, ¿no? Bueno, y desde el principio pues sentimos que no podemos solas y que lo tenemos que hacer con otras. Y hemos ido haciendo alianzas, uniendo fuerzas con la diócesis, colaboramos conjuntamente en Pascuas, retiros, jornadas, en Cáritas con el proyecto agroecológico que os voy a comentar, en la parroquia en Berriz, en el pueblo de Berriz, en momentos significativos,
En el albergue de Locueta Etxea, un albergue de acogida de migrantes, también pues hemos colaborado y ellos colaboran con nosotras también. A veces nos dicen, también la gente que está aquí puede ir a hacer compañía a las hermanas, y es una cosa como bonita, ¿no? Ese mutuo colaborar. Bueno, pues como os decíamos, una de las dimensiones que desde el principio quisimos poner, dado nuestro espacio, fue todo el proyecto ecológico y de huerta. Entonces, bueno, hicimos esto, tardó a ver cómo, por dónde. Al final, sobre todo en contacto con ENE, con el sindicato agrario, pues nos fue orientando de cómo iniciar una huerta ecológica. Y en 2018 empezamos con una chica que había estado en ENE formándose y que nos hizo el proyecto. Ella presentó el proyecto como proyecto de estudios de su formación. Nos gustó tanto que dijimos, ok, y además pues lo tienes que hacer tú, porque aquí no hay quien lo haga. Y bueno, pues ella puso en marcha toda la huerta, ¿no? Empezó, también construyó la compostera y también adecuamos los espacios, los lugares, llevar el agua, bueno, fue toda un... Pero desde el 2018 pues tenemos una huerta pues bonita y además que nos alegra, la verdad, que la huerta da mucha alegría, que nos permite comer los frutos de la huerta y que no solo queríamos que fuera una huerta, sino un lugar de sensibilización ecológica abierta a colegios, a jóvenes, a niños, con talleres y con actividades, ¿no? Y luego, entonces hay varios colegios, los nuestros, pero pueden venir de otros centros a visitar la huerta y hacer talleres. E incluso los grupos que vienen a Barnezábal también pueden hacer talleres en la huerta, o cuando hemos organizado actividades con los jóvenes, también una de las actividades son siempre los talleres en la huerta, ¿no? Bueno, y luego no queríamos perder la dimensión social, ¿no? Decíamos, ¿y cómo metemos esto? Y nos costó darle forma, la verdad, pero por fin, pues con Cáritas vimos que el formato más posible y accesible era en forma de formación agroecológica. Justo conocimos a Eli, una mujer que está súper preparada y que lo hace muy bien, y a Cáritas también les gustó mucho, entonces ya se le contrató y desde hace... pues yo creo 3 años está en marcha este proyecto de formación agroecológica, donde personas que no tienen todavía acceso a un empleo están viniendo a la huerta a aprender y también está sirviendo de terapia ocupacional. Y el lugar solo nos damos cuenta cómo hay mucha gente que ya respira algo nuevo y hace ver las cosas de otra manera. Entonces ahí tenemos a los jóvenes pues trabajando en la huerta, vienen 2 días a la semana y colaboran las hermanas, porque aquí luego hay que desgranar y hacer cositas, entonces es trabajo comunitario también para nosotras, que también nos sirve también de terapia ocupacional también. Bueno, eso es por una parte, ¿no? Entonces todo este proyecto ecológico, teníamos más ideas de hacer cosas, rutas ecológicas y cositas de esas, pero no llegamos. Bueno, luego todo el proyecto pues, de espiritualidad, ¿no? Sentimos que es un lugar privilegiado y que nos gusta que sea un espacio que ofrezca posibilidad de encuentro con Dios. Entonces, desde ahí, pues la acogida de grupos diversos que, como ya sabéis, vienen a Barnezábal en busca de interioridad, de trascendencia, de encuentro, ese contacto con la naturaleza que es tan sanador, un espacio para orar, ¿no? Para encontrarnos. Bueno, desde ahí también nosotras pues, vamos poniendo en marcha actividades como las jornadas misioneras de interculturalidad, donde ha participado también desde aquí, han apoyado desde Cáritas, el taller bíblico, días de oración, Pascua, retiros, bueno, todo un poquito actividades, ¿no? Las Pascuas con jóvenes. El albergue que nos posibilita un espacio para jóvenes y niños, campos de trabajo. Muchas veces los jóvenes que vienen al albergue pues también nos dicen, ¿y podemos ir a visitar a las hermanas? Pues claro que podéis venir. Y bueno, pues hay esa interacción bonita con las hermanas mayores. Y como os decía, con otros y en sinodalidad, ¿no? Entonces ya llevamos unos años con la diócesis colaborando conjuntamente en la preparación de Pascua, retiros, jornadas,
Esto posibilita pues, que la verdad la casa se nos llena de jóvenes y de alegría, hay que decirlo, para nosotras y para las hermanas, ¿no? Esto es uno de los retiros que organizaron los jóvenes. Esta es en nuestra capilla, el último retiro. Bueno, con Cáritas, como ya hemos dicho, el proyecto de formación agroecológica, con el albergue de acogida de migrantes, pues ahí os pongo unas fotos, ¿no? Donde tanto desde los jóvenes que a veces vienen a hacer un campamento, una de sus actividades es colaborar en el albergue, como nosotras, las hermanas, pues hemos colaborado con las clases de castellano, ahora con un taller de costura. Bueno, ahí hay interacción, ¿no? Bueno, ¿qué nos damos cuenta? Pues que la gente necesita de estos espacios donde tomar aire, recuperar el amor a la vida, de escucha mutua, vivir el encuentro y compartir lo que viven. Y también los jóvenes, y también los niños. Nos damos cuenta de ese gran poder de la naturaleza y nos damos cuenta que hay mucha gente buena. Yo cada vez que viene digo, o estamos en un lugar privilegiado, que la gente que llega es fantástica, o por eso lo de esto de la esperanza pues se anima, claro, un poquito. Porque realmente los grupos, los talleres, decimos, estamos en contacto con mucha buena gente, ¿no? Y también esto nos ha supuesto, como os he dicho al principio, ¿no? Yo que venía de África, pues un nuevo paradigma de misión y darnos cuenta que hacemos misión cuando hacemos de nuestra casa un espacio abierto que posibilita el encuentro, un espacio sanador, compartir la vida humildemente y caminar con otros y otras, posibilitar y apoyar proyectos. Yo digo, pues a lo mejor no podemos hacer, pero podemos posibilitar. Vamos a posibilitar para que otros hagan. Muy bien. Y bueno, y esto significa acoger, abrir puertas, ¿no? Un poquito todo esto. Y también a mí lo que me quedaba al final era la esperanza, pues no sabemos cómo será el futuro, pero viviendo con alegría el presente y valorando lo que tenemos, como que ya estamos poniendo semillas de futuro, ¿no? Y bueno, pues por ahí va un poquito nuestro compartir. Ya os digo, sencillo, nada nuevo, pero bueno, muchas gracias a todas vosotras y muchas gracias también porque formáis parte de este proyecto, muchos de aquí y muchas de aquí. Así que... Bueno, pues seguimos poniendo esperanza, esta vez de la mano de Jesús Santamaría. Jesús Santamaría viene de la diócesis hermana de Vitoria, que también está celebrando los 75 aniversarios. Bueno, él no celebra los 75, celebra que por fin los de Bilbao se marcharon hace 75 años y se montaron la diócesis aparte. Bueno, pues él es cura diocesano de la diócesis. Ha sido cura en diferentes lugares, empezó en el Valle de Ayala y ahora pues ya desde hace años está en la zona de la ciudad, en Vitoria. Ha sido muchos años delegado de pastoral con jóvenes allí y actualmente es el párroco del pueblo de Elorriaga y capellán de una comunidad de religiosas carmelitas vedrunas. Bueno, le hemos invitado a venir hoy especialmente porque es el coordinador desde el año 2016 del Centro Pastoral Berriona. Vamos a descubrir de su mano qué es este centro, por qué lo montaron y bueno, qué tipo de actividades se están haciendo allí, pues conectado con esto de dar esperanza, ¿no? Abrir las puertas de la Iglesia de otra manera. Es que ricasco. ¿Te quieres poner aquí? ¿Necesitas...? Bueno. Aquí. Sí, es que quiero quitar, pero no estaba queriendo. Ya, pero no veo el cursor. Dale, vete. Muy bien, Estela, muy bien, Estela. Vale, ahí. Bien, pues muchas gracias a ti, a vosotras, porque el proyecto vuestro, o cualquier proyecto pequeño o grande, que genera así un poquito de esperanza, no solamente a quien lo realiza, sino a los que participan, pues es un pasito más en esa semilla que decías tú de la siembra de la esperanza. Bueno, es que ricasco. Bueno, no sé si el nuestro suma algo más a la esperanza, pero digo, a ver.
Ya en este foro posiblemente habéis ido diciendo, o se ha ido diciendo, que aquella frase de Havel que decía que la esperanza no es la convicción de que las cosas saldrán bien, sino la certidumbre de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte, ¿no? Y empiezo así porque algo de esto estaba también en el inicio del Centro Pastoral Berriona, allí por el año 2016, cuando ya comenzábamos, ¿no? No sabíamos muy bien qué iba a resultar, teníamos ya un proyecto escrito, unas hojas escritas, teníamos un pequeño grupo, que entonces como no estaba ni siquiera local, nos reuníamos en un bar del barrio, un pequeño grupo que compartíamos un poco la idea posible de cómo iba a ser esto. Teníamos un local recién estrenado, muy pequeñito, claro, no tanto como el vuestro, que el vuestro es gigante, el nuestro era muy pequeñito, pero teníamos la certidumbre de que esta experiencia tenía sentido independientemente de cómo resultase al final. Y así empezamos. Yo siempre a los obispos, primero al uno y luego al otro, les decía siempre, bueno, esto no sé lo que va a dar de sí, pero estamos un año o dos, y si funciona, pues bien, y si esto es un churro patatero, pues le ponéis un cartel de Cáritas o de otra cosa y ya está. Pero bueno, el caso es que empezamos en el año 16 y seguimos ahí, ¿no? Y tenía sentido, nos parecía que tenía sentido, porque había llegado un tiempo en el que se necesitaban, en el que se necesitan, como decíais vosotras también, en la diócesis y en la Iglesia, otros espacios, otras formas de presencia y otras ofertas pastorales. En Vitoria teníamos o tenemos 37 iglesias, 37 parroquias e iglesias, ¿no? Y era bueno abrir otros espacios diferentes, distintos, alternativos, no sé llamarlo alternativos, pero bueno. Y nos apoyábamos también en las palabras en aquel momento del Papa Francisco en Evangelii Gaudium cuando decía: hay que imaginar espacios de oración y de comunión con características novedosas y significativas para los habitantes urbanos. O hay que salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en cauce adecuado para la evangelización del mundo y no en una mera autopreservación de lo que ya teníamos, ¿no? Por otro lado, nos encontrábamos, como en esta cultura, en algo que ya hace años José María Mardones, en su libro La indiferencia religiosa en España, él decía que ante el dato nos encontramos ante un dato innegable de un momento de la indiferencia, porque el futuro previsiblemente no será más religioso, sino menos, ¿no? Eso ya lo decía él en el 2003, y bueno, y tampoco eso es que haya mejorado. En principio el futuro no será más religioso, sino menos, pero donde por otra parte es obvio, como dice Francesc Torralba, que el latido espiritual no se extingue, que la necesidad de sentido, de pacificación del alma y de respuestas últimas subsiste, y se buscan nuevas maneras de vivir y de expresar el deseo de espiritualidad inherente en el corazón de todo ser humano, ¿no? Hay indicios claros de un despertar espiritual donde muchas personas buscan referencias donde vivir y crecer espiritualmente, ¿no? Hoy sí que es cierto que a veces, claro, como eso es tan genérico, eso así de lo espiritual, pues cabe en ese cesto muchas cosas. Unos buscan la espiritualidad, otros la oración, otros el mindfulness, otro el yoga, otro para aquí, otro para allá, uno va, otro viene, bueno, porque al final, pero no, con eso no lo desprestigio, porque eso tiene un cierto componente muy importante de la búsqueda, y la búsqueda en principio pues ya tiene un cierto sentido, ¿no? Y es que vivimos bajo la impresión de que algo viejo está desapareciendo sin que se estén muy claros los perfiles de lo nuevo que ya va emergiendo o que tendría que ir emergiendo, ¿no? Y que esta crisis puede ser también una oportunidad para renacer con un propósito renovado, ¿no? Yo creía entonces y creo ahora que en la pastoral hay que hacer también ensayos, hay que hacer una pastoral de ensayos, ideando otras pequeñas cosas, y si van adelante, pues van, y si no, habrá que rebobinar la película y empezar por otro lado, pero yo creo que es un tiempo de ir haciendo ensayos y experiencias,
Pues porque tampoco no hay muchos caminos, porque no hay un camino abierto. Dicen, mira, pues vamos a ir por ahí, porque por ahí puede ser por ahí o por aquí. Bueno, hay que ir haciendo ensayos, ¿no? Y así, ya con la vicaría pastoral que había en aquel momento en Vitoria, en el año 16, digo, se fue gestando, o fuimos gestando, porque ellos tampoco tenían muy claro qué iba a ser esto, fuimos gestando la idea de iniciar en nuestra diócesis una nueva propuesta, una nueva presencia, humilde y sencilla, eso sí, pero en una línea más alternativa y con un tinte más misionero, ¿no? Y así se inició el Centro Berriona como una propuesta y como una apuesta de la diócesis de Vitoria, o mejor en la diócesis de Vitoria, ¿no? Digo también una apuesta porque la diócesis también en aquel momento tuvo que construir un pequeño local, tuvo que poner dinero para pagar ese local, bueno, eso también supone una cierta apuesta, porque cuando uno dice, no, me parece muy interesante, pero luego no quiere poner nada de dinero, pues parece interesante, pero no tanto. Total, que el Centro Pastoral Berriona, que está ubicado en el barrio de Salburúa, allí en la zona este de Vitoria, ya sabéis, se ha visto por allá, quiere ser un espacio de acogida, de escucha y un punto de encuentro para aquellas personas que buscan o escucha, o silencio, o reflexión, y así puesto a pie de calle, ¿no? Es un local, una lonja, no sé cómo se llama aquí un local, una lonja se llama aquí también, ¿no? En Vitoria. Es decir, así a pie de calle en la acera, ¿no? Porque alguna gente decía, ¿y para qué se va a hacer ese local? Pues se podía poner en uno de los locales que tenemos de la iglesia, pero yo decía, pero no entiendes que en el local de la iglesia, allí con la torre, los locales, que a veces hay que entrar, subir y bajar para llegar, no va a funcionar así. No sé si vendrá alguien a esto, pero al otro lado no, bueno, vendrán los de siempre, pero no alguien nuevo, ¿no? Entonces yo creo que tendría que estar un poco así a pie de calle, ¿no? Con un horario de apertura y de disponibilidad. Tampoco, claro, yo estoy liberado para estar allí de momento, por lo menos, ¿no? No puede ser que haya un espacio que hagamos y luego digamos, pues los miércoles de 6 a 7, porque entonces dice, bueno, pues déjalo para otro día, ya, quiero decir, hace falta estar allí, bueno. En segundo lugar, o en tercero, un lugar de puertas abiertas, porque todas y todos tenemos preguntas de sentido. Lo que nos falta muchas veces es un lugar donde hacerlas y donde compartir respuestas desde el diálogo y desde la libertad. En cuarto lugar, quiere ser una propuesta de espiritualidad, de fe, de interreligiosidad, una puerta que se abre más a lo espiritual y no tanto a la religión al uso, ¿no? Y una opción por un compromiso solidario y una búsqueda compartida a favor de la justicia, en coordinación y en red pues con otras realidades pastorales, pues la parroquia del barrio o el arciprestado, o también con otras entidades y colectivos del barrio, que a ser un barrio nuevo que podría tener más reprise de esto. Sin embargo, a veces tampoco estamos en un tiempo en que las asociaciones a veces de vecinos ni tal pues no dan para mucho, me parece a mí. Y gráficamente queríamos imaginarlo así como una flecha con dos direcciones, una de entrada, es decir, las personas que llegan cuidando la acogida, la comunicación, la escucha, el cuidado de la oferta y de las personas, sin preguntar uno pues ni de dónde viene, si es del barrio, es de fuera, porque está en el barrio, pero no solamente para el barrio, es un espacio para el que allí llega, ¿no? Pero también con otra punta de flecha hacia afuera, hacia la calle, para aceptar y presentarse en aquellas convocatorias que se puedan hacer en el barrio o, bueno, o en otros espacios de la ciudad, ¿no? Bueno, y así participamos en alguna cosa del barrio cuando haya habido, o en otras plataformas como la Mesa de Convivencia, Diversidad del Ayuntamiento, etc. Bueno, así empezamos. Ya sabéis, en Génesis 28 se narra la historia de Jacob, cuando aquel día iba caminando, llegó a la orilla de aquel río y ya tenía sueño, y entonces cogió una piedra, se la puso de almohada y se durmió. Y entonces soñó que había una escalera larga que estaba aquí apoyada en la tierra y subía hasta el cielo, y los ángeles subían y bajaban, ¿no? Y oyó una voz que decía: yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré para ti, etc., ¿no? Al despertarse,
Al despertarse, sobresaltado supongo, porque no es para menos, al despertarse dijo Jacob, realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía, ¿no? Este lugar es la casa de Dios y la entrada del cielo, ¿no? Al principio, cuando íbamos a poner el nombre, yo por este texto quise llamarle Betel, pero luego no me lo compraban allí en la diócesis y vuelta con el Betel y tal, bueno, tal que luego se llamó Berriona. Pero bueno, el caso es que Jacob tuvo un sueño que supo interpretar, que eso sí que es importante, es decir, los sueños que tenemos hay que saberlos interpretar, hay que saberlos leer y saberlos contar. Él lo interpretaba, dijo, el Señor está en este lugar y yo no lo sabía, ¿no? Y a su vez hay que concretar ese sueño en un compromiso concreto, es decir, hay que dar pasos hacia adelante. Y entonces él puso una piedra a modo de estela, derramó aceite sobre ella y llamó aquel lugar Betel, ¿no? El sueño hay que interpretarlo y hay que dar pasitos hacia adelante. Jacob dice, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía, ¿no? Y es que el reino de Dios es más grande que la Iglesia. Y Dios trabaja con personas inesperadas, de manera inesperada y en lugares inesperados. Jacob vio en sueños una escalera que pone en conexión a Dios con este trozo de tierra. Y nosotros podemos subir y bajar para encontrarnos con Dios, ¿no? Bueno. Betel. Pero Betel se nos quedó un poco ya olvidado. Sí que es cierto que luego unas palabras que pusimos en la fachada que hizo la decoradora, para hacer un guiño a este Betel, que ya nunca fue, pusimos allí Betel la palabra, ¿no? Y a veces viene la gente y ve allí que pone, bueno, luego veréis en la foto solidaridad, no sé qué tal, y luego dicen, ¿pero Betel qué es? Había unos que cuidaban los jardines mirando con un móvil, yo les veía que miraban en las palabras que están pegadas en la fachada y decían, es que no entendemos Betel, no sabemos si es euskera o castellano. Les tuve que contar la historia de Jacob a los que limpiaban los jardines. Total, que Berriona quiere ofrecer pertenencia, significado y esperanza. Pertenencia de modo que las personas que pasen o estén en Berriona sientan que forman parte de algo con lo que se sienten identificados y a gusto. Y donde, bueno, yo me siento valorado por lo que soy, ¿no? Significado, de manera que el paso por Berriona sea significativo para la vida, ¿no? Que deje una enseñanza válida, un aprendizaje, ¿no? Que deje un pozo. Porque a veces, claro, en esta cultura de lo rápido y de lo pasar de un sitio a otro, pues a veces es un lío. La gente pasa por allí y dice, no, pues que vengo a la charla. Se sienta a la charla, se va, vengo al silencio, vengo a no sé qué. Pero claro, yo a veces digo, no sé, si estaremos aquí preparando un lío para entretener a la gente o realmente va dejando un pozo que eso merezca la pena, de sentido, ¿no? Yo quiero entender que sí, porque si no, ya no sé. Bueno, pues que no sea así un mero baño de cosas. Y luego una esperanza, ¿no? Contagiar esperanza es un desafío, ¿no? Porque sabiéndonos humildes y pequeños, y sin embargo, como decías tú también, nos atrevemos, ¿no? Sintiéndonos humildes y pequeños nos atrevemos, ¿no? Por eso cuando hacemos a veces la escucha o el acompañamiento en el duelo, pues creemos que estamos generando un poquito de esperanza. O cuando no olvidamos pisar y tocar la realidad en el programa que hacemos con Batu, pues intentamos generar un poquito de esperanza. Cuando hacemos el silencio, cuando ofrecemos el Evangelio y la palabra como página de esperanza, pues creemos que hacemos esperanza. Y tenemos ahí una leyenda a la entrada que pone, si conocieras el don de Dios, se queda así en los puntos suspensivos, como esa idea un poco de la esperanza. En definitiva, Berriona quiere ser eso, una buena noticia, una Berriona que hoy en este encuentro queremos compartir contigo, con vosotros y con vosotras. Pero pongo ese pequeño vídeo, antes de que siga un poco de lo que hacemos. Bueno, que no sé si esto os interesa, porque a veces uno empieza a hablar de esto y luego dice, pues no sé, está bien, pero bueno, lo sigo contando un poco. Pongo ese pequeño vídeo que lo hicimos en el 5º aniversario, por eso veréis que algunos tienen mascarilla, porque en aquel momento utilizábamos mascarilla, y veréis que hay otros lugares más espaciosos, porque como el local de Berriona es pequeñito, pues hay actividades que nos tenemos que ir a la parroquia del barrio. Todos y todas tenemos vacíos, como un queso gruyère, y nos sentimos y nos descubrimos con vacíos existenciales, sociales, espirituales, vacíos que nos afanamos en llenar con 1000 propuestas y actividades. En
Berriona te ofrecemos la posibilidad de reforzar la necesidad de desarrollo personal, de encuentro con los demás y de crecimiento espiritual. Un espacio abierto, respetuoso y solidario. Berriona es un punto de encuentro, un lugar de acogida que lo hace distinto, donde se acoge, se visibiliza, se escucha. La escucha activa en su centro de escucha, la puerta abierta, las propuestas ofertadas y ofrecidas. Todos y todas tenemos preguntas y necesitamos espacios donde compartir respuestas. Soy muy afortunada al encontrar aquí a personas que me han escuchado y me han acogido sin juzgarme. Es una propuesta y una apuesta para personas en búsqueda de espiritualidad, donde el Evangelio quiere ser centro y central, donde la fe se expresa y se comparte, donde el silencio se abre a la meditación y a la interioridad, donde la danza hacia el interior, donde ponemos por encima de prisas y ruidos el retiro para abrirnos a lo trascendente, al misterio, a Dios. En Berriona he encontrado un espacio donde poder compartir, responder, crecer, tanto a nivel humano como a nivel espiritual. Un espacio donde compartir y descubrir algunos porqués que nos ayudan a ser, a comprometernos y a vivir de forma más consciente y solidaria. Un proyecto de horizonte. Propuestas de programas mensuales como Batu, los cafés tertulia, los talleres, etc., orientados a crear sentido, compartir y ayudar a crear una sociedad más justa. Desde el principio me gustó el proyecto y me sumé a él. Hoy, después de 5 años, puedo decir que Berriona ha aportado mucho más de lo que yo he podido aportar. Gracias, Berriona, por tus momentos, por tu espacio, por tu gente y por acercarme más a la persona de Jesús de Nazaret. Ubicado en el barrio de Salburúa, se abre al barrio, a los vecinos y vecinas, a colectivos organizados del mismo. El propósito no es hacer actividades y acciones para llenar, sino hacer que las personas nos llenemos y nos sintamos mejor, dándole sentido al vivir. Como decía el profeta bíblico, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Creo que hoy día, en nuestra sociedad, es muy necesario un lugar como Berriona, que ofrece espacios para la meditación, el silencio, la reflexión, la espiritualidad, que nos abren a la trascendencia y a Dios. Una iglesia del siglo XXI debe tener un rostro sencillo, pobre, místico, comprometido, y me alegra que Berriona camine en esta dirección. Es una apuesta y una propuesta de la diócesis de Vitoria. Humilde, original, novedosa, distinta a otras. Lo que estabas esperando, tú que buscas. Estamos celebrando el 5º aniversario. Berriona, un proyecto grande en un espacio que se va quedando pequeño. No te quedes fuera. Tenemos para ti propuestas interesantes. Y así hicimos ese vídeo para mostrárselo a la gente cuando era el 5º aniversario. Cuando lleguemos al 10 el año que viene, pues ya veremos. Para responder, os cuento un poco algunas de las cosas que hacemos, así un poco más rápidas, porque tampoco eso, si no, a veces resulta un poco más pesadito, pero bueno. Para responder a ello, cada año proponemos un programa de actividades, que luego, bueno, el programa de este año luego os lo pasarán. Ahora todavía no, porque si no luego... Y aunque el propósito no es hacer actividades, como decía el vídeo, hacer actividades y hacer acciones para llenar, sino hacer que las personas nos llenemos y nos sintamos mejor, dándole sentido al vivir, ¿no? Y ponía también esa frase del profeta de Jeremías del 29, que tú habías dicho, el capítulo 29,
planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro de esperanza, ¿no? Bueno. Para la hora de hacer el programa, en un libro de Martínez Ocaña, de Gemma Martínez Ocaña, cogimos unas palabras, que le copiamos unas palabras del libro, que si nos da permiso y si no ya pues ya se las habríamos cogido hace tiempo, pero que las palabras son, ella hablaba de una consciencia lúcida, trabajar por una búsqueda compartida, optar decididamente por la escucha y la acogida, adentrarnos en una experiencia de contemplación y en una presencia compasiva, ¿no? Bueno, el caso es que le cogimos esas palabras que las ponemos en la cabecera del programa y entonces os digo, en primer lugar, en Berriona, de las cosas que hacemos, cuando ya, bueno, es otro, podía ser un poco más así la teoría, pero entre las cosas que hacemos para fomentar una consciencia lúcida, ofertando unos encuentros donde plantearnos preguntas y respuestas sobre el sentido de la vida, los valores, el compromiso personal, social o eclesial, ¿no? Y para eso hacemos 3 cosas al cabo de cada año, en estos años que vamos pasando. Un programa que le llamamos el Café Tertulia. El Café Tertulia es un espacio donde le presentamos una pregunta al ponente, el ponente hablamos sobre eso y después Estrella vendrá dentro de poco a uno de esos programas, presentamos la pregunta al ponente, que está durante 3/4 de hora o así, después paramos para tomar un café, más café, una galleta, una cerveza, queso, algo para picar, y luego volvemos a la sala con las preguntas que hayan podido quedar, ¿no? Bueno, el Café Tertulia este año, por ejemplo, se titula Un vivir consciente con los pies en la tierra, y los ojos en el cielo, ¿no? Vivir un poco, queríamos que este año vivir un poco así, tocando la realidad, pero abriéndonos un poco a lo trascendente, a lo que va un poquito más allá, ¿no? Y desde ahí, pues, ha ido pasando gente donde ha hablado de la interioridad, del silencio, pero también de aquellas cuestiones que tocan nuestra vida y nuestra alma, como el perdón, con Saragüesa, el duelo, con Lozano, y así hemos ido caminando con los cafés tertulia, ¿no? Donde un viernes al mes compartimos con distintos ponentes, como os digo, temas como la interioridad en este año, la oración, el perdón, el duelo, unir el cielo y la tierra, el reino de Dios que se abre a Dios, el reino que se abre a Dios. Bueno, queremos hacer un apasionante recorrido, no solo teórico, sino vital, donde cada uno descubramos un poco nuestra propia travesía vital, ¿no? Para una consciencia más lúcida, el otro programa es Batu. Batu es un programa ideado y creado por las comunidades de Fe y Justicia y compartido con Berriona, que después de haber visto el año pasado, de haber hablado sobre los derechos humanos con el título Los derechos humanos, cuestión de vida o muerte, este curso damos un pasito más y nos estamos acercando a personas y a colectivos que están implicados en la defensa de los derechos humanos de personas, situaciones o pueblos, ¿no? Cada mes, un martes al mes, una sesión donde compartimos con gente que se moja y que apuesta de manera agrupada y organizada, ¿no? Este año lleva por título, por eso, Derechos Humanos, Voces de Cambio. Las sesiones son tanto presencial como online, donde la gente se conecta, como hay también gente de aquí de Bilbao que se conecta allí, ¿no? Los terceros martes de mes. Y para esa consciencia lúcida hacemos unos pequeños talleres que a veces han sido de corporalidad. Este año han sido, por ejemplo, unos talleres más así de crecimiento personal, aprender a tomar buenas decisiones en la vida y encuentra y realiza tu propósito en la vida, ¿no? Que una persona así especialista un poco en eso y profesora de la UPV pues viene y los está dando, ¿no? Bueno, para hacer una consciencia más lúcida. Queremos también un poco trabajar en los programas de cada año, trabajar en una búsqueda compartida, ¿no? Aprender a caminar con poca luz a veces, pero haciendo que nuestros pasos sean buscadores con otras y con otros peregrinos en búsqueda de sentido, ¿no? Y en este apartado de búsqueda compartida tenemos la palabra, le llamamos la palabra al espacio, bueno, pues de lección divina o así, donde cada jueves y cada sábado, para que la gente pueda venir o bien un día u otro, quiero decir que no es que venga 2 días, sino que abrimos esos 2 días, el mismo espacio, donde unos les viene mejor en jueves, otros les viene mejor en sábado, pues cada uno viene a lo que viene. Claro,
tampoco es que vengan masas, pero sí viene un grupo de 10, 12, 14, 15, pues depende, ¿no?, en esa semana. Y bueno, eso simplemente, pues poner el Evangelio en el centro. Hicimos un atril pequeño donde yo al hombre que lo tallaba, que hizo la madera para hacer el atril, busqué una piedrita así redonda y le dije que la incrustase así en la madera, porque aunque algunos vienen y dicen, ¿y esa piedra que pinta ahí? Pues pinta que queríamos que el Evangelio estuviese un poco puesto en el centro, ¿no?, en el centro del grupo que ese día viene, ¿no?, porque a veces el Evangelio estaba así un poco secuestrado, pues por los curas y tal, y que se lo han puesto aquí arriba. Entonces, palabra de Dios, y dicen hay unas palabras y los demás estamos abajo. Bueno, y no queríamos que estuviese así un poco, que estuviese un poco más en el centro, ¿no? Bueno, pues ahí nos juntamos todos los jueves y todos los sábados con la gente que llega. Todos los espacios no es un grupo de la palabra, no es un grupo que se ha apuntado, sino que la puerta está abierta a los que ese día llegan. Sí que es cierto que hay gente más habitual, pero... Y también para esa búsqueda compartida hacemos una lectura continuada y guiada de un libro, ¿no? Durante estos 5 años con José Antonio Badiola, que es profesor de Biblia en la Facultad de Teología de Vitoria, pues él empezamos por el clásico de Pagola de Jesús, una aproximación histórica, y vamos caminando. Este año estábamos leyendo el de Albert Nolan, de quién es este hombre, Jesús antes del cristianismo, que ya es un libro un poco antiguo, pero bueno. Leemos un capítulo y cada 15 días pues, nos juntamos con él y lo compartimos. La búsqueda compartida. En tercer lugar, optar decididamente por la escucha y la acogida, ¿no? Y para esto creamos un equipo de escucha, porque todos tenemos necesidad de sentirnos acogidos y escuchados, ¿no? Pero hay situaciones donde es más necesaria, ¿no? Cuando sufrimos, pues tenemos muchas veces la sensación de ahogo, ¿no? Y en Berriona queremos ofrecer un espacio y un tiempo para el desahogo a través de la escucha y de la escucha activa, ¿no? Escucha, acompañamiento personal o espiritual, ¿no? Claro, nosotros no somos psicólogos, bueno, algunos del equipo sí, algunos del equipo son unos terapeutas, otro psicólogo, otro, pero y tampoco queremos hacer una terapia, sino que simplemente ofrecemos un espacio personalizado, gratuito y abierto para aquellos que lleguen, bueno, pues más un poco en esa idea un poco del desahogo personal, ¿no? Y luego, bueno, pues para esa experiencia de estar atentos a la escucha y la acogida, pues como os decía antes, está también el despacho abierto habitualmente, donde yo, que estoy liberado, pues estoy allí, ¿no? Porque eso es más fácil, si te liberan y te pagan para estar, pues estoy. Entonces eso es más fácil. Luego queremos adentrarnos en una experiencia de contemplación, ¿no? Y para eso hacemos un espacio de silencio, donde todos los miércoles también preparamos un poco el espacio. La gente que llega, pues también no es un grupo de silencio, sino un espacio libre. Y todos los miércoles a las 20, que ahora estarán allí, bueno, dentro de poco estarán ahora allí ya, pues estamos allí. Media hora de silencio y de meditación que nos ayuda a volver un poco a nosotros mismos, ¿no? Como aparecieron 2 chicas así especialistas o animosas de la danza, no de la salsa, pero sí de la danza así contemplativa, un poco meditativa, pues bueno, un sábado al mes, pues también la gente que llega hacemos danza o hacen danza, ¿no? Compartiendo así un poco la sabiduría del cuerpo desde esas danzas sencillas, ¿no? Y luego hacemos también unas mañanas de retiros, una antes de Navidad, otra antes de Semana Santa, que va a ser ahora el día 12, otra a principio de curso, que lo suele guiar y llevar con el título de Miradas Abiertas, Fe y Justicia, ¿no? Bueno, tampoco no quiero atosigarse con las cosas que hacemos, porque parece que son muchas, pero luego no son tantas. Pero luego queremos hacer así una presencia compasiva, pero bueno, ese sería un objetivo que queremos que atraviese un poco, que sea transversal un poco para todo, ¿no? Tener una conciencia así compasiva, el trabajar un poco en red con otras instancias, asociaciones, colectivos con las que podamos un poco enlazar, y también celebrar un poco la experiencia de fe, que en ese vídeo que había una iglesita así más vieja, que es más de pueblo, que está cerca ya del barrio de Salburua, pues ahí yo también digo misa los domingos, ¿no? Entonces alguna gente de allí pues va allí, ¿no? Bueno, en definitiva decía Javier Vitoria en ese último libro de Cristianismo y Justicia, decía Javier Vitoria hablando de la esperanza, que este proyecto nos ha hecho tener ilusión, pero sin hacernos ilusiones.
nos ha hecho tener ilusión, pero sin hacernos ilusiones, porque bueno, las cosas luego tienen su dificultad. Parece que cuando lo cuentas parece que es más, pero luego en el día a día a veces es más costoso caminar, ¿no? Y ya termino. Decían los obispos vascos, o dicen los obispos vascos en la última carta pastoral de esta Cuaresma, que la Iglesia que viene no se construirá con proclamas grandilocuentes ni estrategias mediáticas, sino con el testimonio humilde y perseverante de hombres y mujeres concretos que viven una vida cristiana sencilla, pero coherente, y comunidades que reflejen con autenticidad el Evangelio, ¿no? Y termino con la última parte de este pequeñito poema del jesuita Óscar Calá, que dice: esperanza es tensión, es vislumbrar lo invisible, esperanza es reto, es reconocer lo cierto en lo incierto, esperanza es confianza, es abrirse a una palabra que no es propia. Esperanza es esperar, sí, pero no lo conocido, sino lo inesperado, que a veces ya está ocurriendo. Pues hasta ahí, me da. Bueno, me da para más, pero ya no quiero cansaros.